Entonces, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Alejandra Ninco Vergara y en conjunto con mis compañeros vamos a realizar la exposición de las lecturas que abarcan el tema de experiencias corporales en el arte, en las artes contemporáneas. Entonces, en esta presentación exploraremos el tema del cuerpo y hablaremos de cómo este tema en el arte actual ya no se ve como algo fijo o inmutable, sino como un medio para experimentar y transformarlo y explorarlo a través de nuevas formas de expresión. Entonces veremos a continuación cómo el cuerpo se convierte en un vehículo para desafiar normas y expresar identidades y abrir caminos hacia pues, la libertad creativa. Bueno, entonces esta exposición abre con la primera lectura, la cual es El cuerpo como objeto en el arte, de la autora Rodríguez. Y este texto aborda la transformación del cuerpo humano en el contexto del arte, pasando de ser un sujeto de estudio científico a un medio de expresión artística. El texto aquí examina cómo diferentes movimientos artísticos a partir del siglo XX han explorado el cuerpo no solo como un ente físico, sino también como un territorio simbólico donde se manifiestan las tensiones sociales, culturales y tecnológicas. Aquí la autora destaca 3 movimientos importantes, los cuales son el body art, la nueva carne y el cyborg. Y pues cada uno de ellos exploran enfoques únicos sobre la manipulación, la metamorfosis y la representación del cuerpo. En el body art, pues el cual surge a partir de las décadas de 1960 hasta 1970, presenta el cuerpo como un lienzo vivo y dinámico. Aquí los artistas ya no buscan representar el cuerpo mediante la pintura o la escultura, sino que lo utilizan como un medio de creación en sí mismo. Aquí el cuerpo en muchas ocasiones es como expuesto a acciones que implican dolor o transformaciones físicas. Entonces, pues esto desafía la relación tradicional entre el espectador y la obra de arte. También este movimiento refleja la búsqueda de autenticidad en el que las experiencias físicas del artista se convierten en el centro de la obra. La piel, por ejemplo, el órgano que tradicionalmente pues, separa lo que tenemos por dentro de lo que tenemos por fuera, se convierte en un espacio como de proyección, donde se plasman angustias, neurosis y emociones tanto personales como colectivas. Y aquí encontramos artistas como Carolee Schneemann y Denise Oppenheim, los cuales emplean el cuerpo para explorar cuestiones de identidad, de género y de sexualidad, llevándolo a un terreno donde el dolor y la transformación se hacen visibles para el espectador. Por otro lado, el movimiento de la nueva carne toma fuerza en los años 80 y se centra en la transformación grotesca y visceral del cuerpo humano. Aquí el cuerpo es desfigurado y modificado, fusionando elementos de terror, de ciencia ficción y de cyberpunk. Y pues la nueva carne, este estilo se caracteriza por una exploración de los límites del cuerpo a través de la tecnología y la ciencia, lo que permite la creación de seres mutantes que rompen con las nociones tradicionales de lo que es humano. Y pues la literatura fantástica, como obras de Frankenstein y pues la metamorfosis de Franz Kafka, ha sido una fuente también de inspiración para este movimiento. Y pues aquí también podemos ver artistas y cineastas que involucran este tema, como David Cronenberg, que utiliza el cuerpo para explorar los aspectos más oscuros de la mentalidad humana, como el deseo, el miedo y la alienación. Entonces, en este sentido, el cuerpo se convierte en una metáfora del caos interior y de las fuerzas externas que intentan controlarlo, a menudo representando pues, los excesos de la ciencia y la tecnología. Y por último, encontramos el concepto de cyborg, que propone una visión del cuerpo como un híbrido entre lo biológico y lo tecnológico. Aquí la dualidad entre mente y cuerpo es reemplazada por la idea de una fusión entre máquina y mente. Y
el cyborg, pues como manifestación artística, refleja la creciente dependencia del ser humano hacia la tecnología y cómo ésta influye en la percepción que tenemos del cuerpo. Y aquí surgen artistas como Sterlac, que han llevado esta idea como a un nuevo nivel, al utilizar prótesis y tecnologías para modificar su propio cuerpo y crear performance que cuestionan los límites entre lo humano y lo tradicional. Y pues la misma obra de este artista sugiere que el cuerpo humano en su forma natural ha quedado obsoleto y que necesita ser pues mejorado y extendido mediante la tecnología. Y también pues este concepto abre un debate sobre las implicaciones éticas y filosóficas de la intervención de la misma tecnología sobre el cuerpo humano, cuestionando hasta qué punto es posible alterar el cuerpo sin perder la esencia de lo que nos hace a nosotros humanos. Entonces, básicamente el texto hace una reflexión sobre la veneración contemporánea del cuerpo humano y destaca cómo este se ha convertido en un bien de consumo. Y pues también no solo el arte, no solo en el arte, sino en la sociedad. Y el cuerpo idealizado, ya sea a través de cirugías estéticas o de la publicidad, es visto pues como una construcción que refleja deseos y aspiraciones culturales. Y aquí la autora cuestiona si en un mundo donde lo ficticio y lo real se entremezclan, el cuerpo puede seguir siendo sorprendente y si hemos alcanzado un punto donde nada puede asombrarnos, entonces la autora sugiere que el sufrimiento y el placer, como experiencias corporales extremas, son como las últimas fronteras a través de las cuales nosotros podemos reconectarnos con nuestra propia humanidad. Excelente exposición, compañera. Me presento, soy Juliet y quiero hablarles sobre un tema muy controversial que se ha presentado en la historia y es sobre la piel, la historia de la piel en la historia. Creo que es la diapositiva 4, porfis. Ok, bueno, como vemos ahí, vemos que el cuerpo ha sido más que todo a través de la historia representado o percibido como un cuerpo cíclope, el cual hace alusión a un cuerpo que deja al lado los sentidos. Esto quiere decir que en la historia principalmente se representó el dolor en un cuerpo y como se ve en la imagen, vemos a San Bartolomé en donde más que cualquier sentido como la vista, el olfato o cualquier otro sentimiento, se ve su cuerpo sangriento y eso hace que en esa época más que se cautive el dolor y el sufrimiento de un cuerpo, llegue a impactar más que todo en la vida que predominaba en ese tiempo, la religión, lo protestante, el catolicismo. Esto lo tomó a su favor para que a todos aquellos creyentes vieran el dolor y que en sí es el cuerpo puede ser un acto de sacrificio para alcanzar a lo que ellos llaman la salvación. Como segundo punto, porfis, la otra diapositiva, vemos que no tan solo con el transcurrir de los años la religión tomó el cuerpo con el dolor para sus dogmas, sino también a mediados del 1940, 1950, se vivió conflictos de guerra, entonces los artistas como auge, como desesperación, tomaron ciertos dibujos o retrataron ciertas pinturas en donde exponían al cuerpo como algo netamente violento, ¿sí? En donde la percepción, por lo menos aquí en esta obra, Piel al Sol, fue una serie de Luis Ángel Rengifo en 1963. Entonces vemos como el arte colombiano fue representado más que todo en el dolor, en la violencia, en lugar que en un placer. Y vemos que con el transcurrir de la época,
en la modernidad, eso ha sido como quien dice, el tema principal de ese entonces. Y ya, porfis, la otra diapositiva, vemos que no todo puede ser dolor, no todo puede ser violencia. Ahí nace un nuevo pensamiento que yo pues personalmente lo titulé como el despertar de los sentidos y la resistencia y afirmación de vida. En este nuevo cambio, en esta nueva época, los artistas, primero que todo, empezaron el arte, más que todo el arte urbano, las instalaciones y demás, él lo utilizó a su favor porque vemos artistas como Sandoval, que fue uno de los pioneros, por así decirlo, quien se cansó prácticamente de ver cuerpos retratados de dolor, de sufrimiento, de violencia. Y lo que él hizo y lo que más me llama la atención es que utilizó el sentido del olfato para cambiar esa percepción del cuerpo. Como para que me entiendan mejor, vemos ahí dos obras, ¿sí? Que son instalaciones. La primera es una instalación de cortinas blancas. Lo que hizo el artista fue utilizar a una persona, si no estoy mal, esa instalación se llama Mugre. Entonces el artista lo que hizo fue utilizar una persona completamente sucio que pasara por todas esas cortinas y en ellas plasmó las marcas de la persona que pasó. Entonces, lo que quiso decir el artista en esta instalación es que no, más allá del sentido del cuerpo, ¿sí? El sentido, la visión y el olfato, que se ve algo más desagradable, lo quiso plasmar en esa obra para cambiar esa percepción, ¿sí? Utilizó diferentes sentidos. También tenemos otro, y bueno, vemos, no sé, muchos le llaman chocheco, plátano, no sé cómo le digan ustedes. Utilizaron esto en forma de, pues según el artista y lo que pude comprender, una forma de cuerpo, ¿sí? Pero lo que más me llama la atención de esto es que lo dejaron ahí por mucho tiempo, ¿sí? Lo dejaron ahí. Y usted sabe que cuando una fruta se deja por mucho tiempo se tiende a descomponer. Y no solamente en esa obra, sino otro artista que, pues me disculparán, no recuerdo el nombre, utilizó una de sus obras, colocó ciertas frutas en una canasta y esas frutas se descomponieron. Entonces ahí lo que quiso el artista transmitir a sus espectadores es como el sentido del olfato puede cambiar la percepción de lo que él quiere mostrar. Entonces vemos como en la historia del cuerpo, primero se retrató, para hacer una conclusión de lo que acabo de decir, se retrató el cuerpo de forma muy sangrienta, de forma muy violenta, de dolor. Lo utilizó la parte religiosa para poder proyectar a sus espectadores que a través del dolor hay salvación por medio de la fe. Lo segundo fue los artistas que quisieron plasmar en sus obras el cuerpo, el dolor y la violencia que se estaba reflejando en esa época. Y como tercero, los artistas quisieron quitar y revocar esa perspectiva del cuerpo y despertar otros sentidos como el olfato, la visión, para poder cambiar em, esa, esa afirmación de dolor que se estaba viviendo en aquel entonces. Listo, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Ana María Sierra. La verdad no pude resolver lo de la cámara, no sé por qué no me deja, pero el tema que yo escogí pues es la estética de los cuerpos mutantes en las obras de Esterlac, Orlan y Gunther. Entonces, pues lo que yo puedo entender acerca de estas obras es que realmente ellos invitan al lector a una profunda reflexión acerca de la identidad, ¿sí?
cosa que realmente ellos en general buscan como mostrar la identidad de forma en que la naturaleza del cuerpo humano en ese entonces era algo como contemporáneo, como decía mi compañera, o sea, quieren como utilizar el cuerpo y mostrar sus obras a través de ello. Y por eso ellos desafían lo que es la vulnerabilidad, ¿sí? Tal vez como una persona se ve a través de su cuerpo, como ese espejo, como ese reflejo. Entonces, Esterlac es uno de los que desafía como la noción de el cuerpo, poniendo la integración de la tecnología. En este caso, como podemos ver en la imagen, si se pueden dar cuenta, pues él se implanta, por decirlo así, como cuando utilizan, no sé, tal vez robots o cosas más tecnológicas para ayudar al cuerpo humano. Eso es lo que él quiso hacer sobre su cuerpo para expandir, por decirlo así, la capacidad, o sea, hasta dónde puede llegar el cuerpo humano, ¿sí? Y quería mostrar como ese reflejo de la evolución, ¿sí? Como algo más futurista, y cuando nos vamos más como a Orlan, que es otro de los artistas que encontramos ahí, Orlan quería someterlo más como a las cirugías estéticas, ¿sí? Algo más que planteaba sobre el ser auténtico. Entonces era como una belleza más extremista, ¿sí? Como algo más exagerado, tal vez como lo que vemos hoy en día, que son tal vez los Botox o la gente que se hace cirugías y se deforman la cara o el rostro. Entonces, eso era lo que ella quería reflejar, ¿sí? Esa transformación, que puede ser, para ella era como un acto de empoderamiento o de autoafirmación, ¿sí? Para ser aceptada ante una sociedad. Y ya cuando nos vamos a Gunther, él confronta más bien como la muerte, ¿sí? Y la corporeidad a través de su plastinación. O sea, ¿qué quiere decir? Que mostraba más como la estética en el cuerpo humano, más como lo fisiológico, como lo planteaba acerca de la muerte y la vida, en cómo nos podemos considerar como esos seres humanos, ¿sí? Algo más como en lo físico, como podemos ver la imagen pequeña. Así de esa manera él quería mostrarlo y quería desafiar el arte de esa manera. En conclusión, pues estas obras desafían nuestras percepciones del cuerpo y la identidad, proponiendo que la mutación estética no solo sea un reflejo de nuestra era, sino que también un campo de exploración sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser en un mundo donde la tecnología y la cultura transforman constantemente nuestras vidas. Y realmente pues esa era como la reflexión de ellos, o sea, tenía que ver tanto como lo político, como lo tecnológico y como sobre las relaciones sociales entre la belleza, entre la salud, ¿sí? Entre lo estético y entre tal vez lo interno, lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que cada uno quiso hacer una obra. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Cada uno quiso representar lo que estaba sintiendo en ese momento a través de una obra. Por ejemplo, en el primero podemos darnos cuenta de que él utilizaba implantes y prótesis para expandir sus capacidades físicas del cuerpo. Orlan ya utilizaba más como la parte de cirugía plástica como un medio artístico, ¿sí? Donde prácticamente era una serie de operaciones quirúrgicas que representaban una forma de performance. Y Gunther era más como la preserva del cuerpo humano, como la exhibición de cómo se veía la anatomía del cuerpo. Como pueden ver, ya era algo como más de ver los músculos, de ver como el esqueleto, de ver cómo se desarrolla el cuerpo internamente. Entonces, prácticamente, pues, esta era la reflexión de esta obra, que me pareció muy interesante porque es prácticamente lo que vivimos hoy en día. ¿Y qué es lo que vivimos hoy en día? Lo que nos rodea es la tecnología, los avances tecnológicos, lo que nos rodea de quizás las redes sociales, que ya cuando una persona se hace una transformación en su rostro es como algo estándar, o sea, cosa que cualquier persona también lo quiere imitar, ¿sí?
Y ya cuando vemos algo más de la anatomía del cuerpo es como desafiando realmente lo que puede llegar a ser nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata más o menos esta obra. Muy interesante, compañera, todo. Bueno, mi nombre es Camilo Muñoz. Pues a mí me corresponde el tema de la piel como superficie simbólica. Bueno, esto es una autora que se llama Sandra Martínez Rossi, que pues centra su idea en el significado pues de la piel como superficie en el arte contemporáneo y habla mucho de un tema muy específico que es la transculturación. La transculturación lo podemos visualizar por lo menos en los tatuajes. Digamos que los tatuajes se crearon con los maoríes, que eran una tribu que están pues por Australia, donde ellos se tatuaban para mostrar un rango, pues un estado mucho más alto en su sociedad. Nosotros trajimos esa cultura al occidente, donde nosotros nos tatuamos, pero ya por diferentes, digamos, temas o simplemente por gusto, ¿sí? Entonces, la transculturación nos habla, pues, Sandra, que eleva este tipo de arte que funcionaba culturalmente digamos, en los maoríes y lo llevamos al occidente para nosotros tatuarnos y hacer, pues, arte contemporáneo. Entonces, aquí podemos ver en esta obra que se llama Uncounted, o sea, Contando, que es de Wafa Bilal, del 2010, y es un artista iraquí estadounidense que pues empezó a tatuar en la espalda lo que representaba las víctimas en Irak. Entonces cada víctima se empezaba a tatuar ahí su nombre. Bueno, esto lo hacía como una especie de mapa para simbolizar eso. Y pues esto lo que nos habla un poco, pues la idea central de Sandra, que es las transformaciones y las apropiaciones culturales que tomamos de estas culturas. En este caso, por ejemplo, los maoríes con los tatuajes. Entonces, digamos que una reflexión que yo tengo sobre este tema es que se toma el cuerpo como un objeto de arte, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el tatuaje de Wafa. Aquí también tenemos una que es Single Channel, que es un video de Coco Fusco, donde pues ellos toman la cultura de los indios, los meten en una cárcel y pues los exhiben durante un video de 30 minutos. Entonces, tomando esta cultura, que es el tema principal de Sandra, que es la transculturación, se exhiben estas obras. Hay otra obra interesante que vi, que es la de la piel como, perdón, 160 centímetros de línea del tatuaje. Esto es una línea que se hace en 4 personas y va pues, digamos que uniendo esas 4 personas. Digamos que por ejemplo, en esta obra, que él después lo hizo con 250 centímetros, que ya eran pues hombres, la espalda era un poquito más grande y ya el recorrido era más largo, pues hacen una marcación del cuerpo como un territorio político. Entonces, la idea de Sandra, a mi parecer, es que incluía las tradiciones culturales de, de estas culturas, de estas sociedades, de estas tribus, y se venían incluidas al occidente. Entonces, ella separaba el cuerpo, que anteriormente solamente era el cuerpo, porque pues tú simbolizabas tu rango con tu cuerpo por los tatuajes, trayéndolo aquí pues a darle un sentimiento. Entonces ahora nosotros pues nuestro cuerpo tiene un espíritu, tiene un alma, nuestro cuerpo es nuestra posesión más preciada, pero nosotros tenemos, digamos que en este momento, una creencia de que tenemos un alma, de que tenemos un ser dentro de nosotros, pues que le damos un cierto significado según las culturas pues, según las creencias que nosotros tengamos, pero cada quien siente que tiene un ser dentro de sí.
Entonces, esto es lo que transformamos y lo que quiere decir Sandra, la transculturación, que es la palabra más importante de la que ella habla, y la reflexión que hacemos sobre cómo tomamos nosotros las culturas y las traemos hacia el occidente solamente para, pues, como arte, ¿sí? Entonces, esa es mi reflexión, compañero, espero pues haya sido conciso, y pues le doy la palabra a nuestro compañero Heiner. Vale, muchísimas gracias, súper buena la exposición. Bueno, en mi caso la lectura que yo elegí se llama Imágenes, Cuerpos y Tecnología, dos versiones del giro icónico de Ana García Vargas. Bueno, para iniciar pues hay que entender como un poquito lo que es el giro icónico, lo que pues se menciona dentro de la lectura como giro icónico, y básicamente pues es como un cambio en cómo se entiende y se valora la relación entre las imágenes, el cuerpo humano y la tecnología, desde el punto de vista de cómo se percibe, cómo percibimos nosotros las imágenes y cómo la tecnología a través de los años ha ido cambiando esa percepción. Entonces, se discuten básicamente como dos posturas sobre cómo se transforma esa percepción de las imágenes y cómo de pronto pasan de ser consideradas solamente representaciones visuales a ser entendidas como pues ya elementos centrales o elementos protagónicos de la experiencia humana, sobre todo hoy en día que vivimos como tan rodeados de imágenes, pues por el tema de la publicidad, digamos que por el tema también de realidad aumentada, nuevas tecnologías como realidad virtual. Entonces, cómo se ha ido transformando esa percepción, esa participación, pues, de nosotros, de hecho, desde nuestras experiencias corporales en relación a las imágenes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de la lectura hay algo súper interesante y yo creo que pues reconocemos al menos la primera imagen que es Matrix del 99 y otra película muy interesante. Entonces resulta y pasa que este giro icónico o esta temática abarca como dos versiones principales, ¿no? Entonces como dos confrontaciones. La primera confrontación pues básicamente es como una visión muy crítica y muy ceñida, que entonces considera que todo lo que tiene que ver con las imágenes generadas por tecnología son de pronto engañosas, que no son auténticas y que separan al cuerpo de lo real, que es lo que pasa en Matrix, ¿no? En Matrix hay un postulado pues que es en donde la participación corpórea, la experiencia corpórea está completamente reemplazada por un mundo virtual, un mundo digital, y que el usuario todo lo que ve es falso o es mentiras. Y por otro lado, digamos que dentro de los postulados también se menciona una película muy, muy vieja, de hecho, pues al inicio de la película no le fue como muy bien en taquilla, y aborda más bien como una visión un poquito más positiva acerca de cómo la tecnología, acerca de cómo esa percepción de las imágenes que de pronto nosotros vemos a través de otras experiencias que hoy en día utilizamos como la realidad virtual, básicamente se integran a la experiencia humana y mejoran esa experiencia corpórea, e inclusive en ciertos casos, como la tecnología de pronto se considera como una extensión del cuerpo o del propio cuerpo. De hecho, por ejemplo, como lo mencionaba la compañera Annie, en las obras de Sterlach, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En las obras de Sterlach tiene algo muy, muy interesante, y es que dentro de esa apropiación de la tecnología, la perspectiva es que es una extensión, no que es básicamente un reemplazo de lo corporal, sino que busca ampliar los límites que fisiológicamente tenemos. Entonces, son dos postulados pues bastante interesantes y que pues digamos que hoy en día empezamos a vivir cada vez más. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron hace poco, pero Mark Zuckerberg anunció el tema de las MetaGlass, que es algo que han tratado de introducir al mercado, y es algo muy interesante porque se puede ver desde dos puntos de vista, desde cómo de pronto, digamos desde la perspectiva del giro icónico crítico, todo lo que vamos a ver pues básicamente va a ser falso, porque pues vamos a tener unas gafas en donde vamos a ver la realidad alterada, que es una realidad que no está ahí, pero por otro lado también podemos verlo desde la perspectiva de que va a ser una extensión de la capacidad visual que tenemos nosotros en nuestros cuerpos, y eso nos va a permitir a nosotros ampliar y eliminar muchos límites, como por ejemplo la capacidad pues de poder entender diferentes idiomas sin la necesidad de haber pasado por un proceso de aprendizaje o de captar ciertos elementos que normalmente el humano no puede ver. La autora realmente dentro del texto como tal, o lo que quiere pues plantear, siento yo pues que Ana García Vargas explora como esas dos visiones contrapuestas, ¿no? O esos dos temáticos y esos cambios fundamentales de cómo nosotros entendemos y de cómo nosotros interactuamos
con los elementos pues a través de la tecnología. A ver, así como adicionalmente, yo siento que pues está muy vinculado a lo contemporáneo y está muy vinculado de pronto como hacia el temor y la fascinación ahorita que tenemos nosotros con la tecnología, ¿cierto? Como de pronto nos podemos quedar relegados por un lado, o cómo pues podemos integrarlo dentro de nuestra cotidianidad y cómo podemos usarla pues como una extensión más de nuestro cuerpo. Si quieres avanzamos en la última y hacemos el cierre. Bueno, entonces, de forma general, en relación al texto de la autora, básicamente pues son dos perspectivas. La primera pues es cómo se ve la tecnología y las imágenes, básicamente como elementos que despojan al cuerpo de su autenticidad, de lo que es, de cómo fue concebido y de cómo lo mencionaron algunos compañeros, de cómo inclusive fue visto desde el punto de vista del arte en ese cuerpo tradicional. Y pues básicamente por otro lado, es un aspecto un poquito más positivo en donde se valora la tecnología como una extensión del cuerpo, con el objetivo pues de enriquecer esas capacidades, con el objetivo de mejorar esas capacidades perceptivas y de crear nuevas formas de interacción, que es lo que pasa pues con la realidad aumentada. Esto ha inspirado muchísima cinematografía. De hecho, Black Mirror, no sé si han visto la serie en Netflix, tiene muchos de los episodios giran en torno a este tema de cómo se ve positivamente la integración de la tecnología y la alteración de la realidad y cómo de pronto se ve desde una perspectiva negativa. Eso es pues básicamente lo que expresa la autora dentro de la lectura que yo seleccioné. Y bueno, yo creo que pues para cerrar la reunión podemos generar unas conclusiones pues globales, y es cómo las experiencias corporales en las artes contemporáneas han ido evolucionando, ¿no? A través de diferentes movimientos de pronto que han ido explorando el cuerpo como un territorio simbólico, como por ejemplo el caso del body art, del nuevo arte, del cyborg, que enfocan, digamos que tienen diferentes enfoques y exploración única desde diferentes múltiples temas, ¿no? Eso inspiraba a la literatura, eso inspiraba al cine, eso inspiraba al performance, entre otros. Y también el cómo se ha ido representando el cuerpo a lo largo de la historia, ¿no? Inicialmente con estas representaciones de dogmas religiosos a través del dolor, de estos cuerpos de pronto desollados, de estos cuerpos de pronto en donde se mostraba que podrían ser o pueden ser usos del sacrificio pues para lograr una glorificación dependiendo pues de la religión, y cómo de pronto ya en la época actual se explora el cuerpo desde los sentidos, ¿no? Cómo vamos cambiando esa perspectiva de esto, ay, ¿cómo era que le decías el término tú, Ani, no, esto, de cómo adormecer los sentidos, ¿vale? Cómo anteriormente se adormecían los sentidos dentro de cómo se representaban los cuerpos y cómo ahorita actualmente ya se realizan exploraciones sensoriales. Asimismo, la estética en los cuerpos mutantes, por ejemplo, en las obras de Sterlack, que tiene, pues, digamos, un paralelo con el último tema que tocamos, y cómo esas obras de pronto invitan al observador a cuestionarse en temas como, por ejemplo, la identidad, en cómo desafían conceptos de cómo la persona ve su cuerpo, de cómo se integra la tecnología, de cómo se transfigura de pronto a través de cirugías para poder tener una inclusión dentro de un contexto social, e inclusive de cómo se explora el cuerpo desde la perspectiva de la muerte. Todo esto desafía lo que son los conceptos tradicionales y digamos que también cómo de pronto empezamos a transculturizar ciertos conceptos de culturas específicas y cómo las apropiamos acá en Occidente, o de hecho eso pasa muchísimo en muchas áreas, y el cómo nos apropiamos de cosas como por ejemplo el tatuaje de los maori y empezamos a generar a través de eso una serie de culturas y empezamos a generar a través de eso una serie de conceptos, ya sea con razones sociales o simplemente por gusto, o de pronto desde una perspectiva un poquito más efímera y más corporal. Digamos que todos estos temas están muy relacionados a cómo las experiencias corporales en las artes contemporáneas han ido variando y cómo van a continuar variando, porque muy seguramente con la integración de la tecnología y pues digamos que con la facilidad de eliminar barreras geográficas a través de pues digamos que a través de la misma tecnología, pues todo este tema de experiencias corporales y de arte contemporáneo desde la perspectiva del cuerpo pues va a ir variando y va a ir evolucionando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.